El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Amigos de Cascada Estéreo, amigos oyentes de El Camino de la Felicidad, amigos seguidores de nuestras redes sociales y a todas las personas que de una u otra forma buscan la manera de escucharnos y de acceder a estas reflexiones que diariamente tenemos para ustedes, muchísimas gracias. Les reiteramos que estamos también entonces en el Facebook como El Camino de la Felicidad. También estamos en YouTube como El Camino de la Felicidad. Aquellas personas que quieran en un momento dado que los agreguemos a nuestros grupos de difusión, precisamente para hacerles llegar esos enlaces de nuestras redes sociales, esos enlaces de nuestros programas y de algunas de nuestras reflexiones, pues los invitamos a que nos envíen un mensaje al WhatsApp de la emisora, el mensajito que diga quiero que me agreguen al grupo de difusión del Camino de la Felicidad, y de esa manera, con todo el gusto, pues obviamente vamos a estar compartiendo con ustedes directamente esas reflexiones que, como les digo, diariamente realizamos para ustedes. En este día también entonces seguir meditando y reflexionando tantas cosas, hombre, sobre nuestra vida. Una vida que se tiene que volver perfecta. Y cuando digo que se tiene que volver perfecta, no me refiero a que no vayan a haber problemas, sino que me refiero a que tiene que ser una vida de propósito, como ya lo hemos hablado en muchos momentos. Para hablar un poco de ese tema y entrar en esa reflexión, quiero compartir esta pequeña lectura, esta historia de la tacita de té. Se cuenta que una pareja le encantaba visitar las pequeñas tiendas del centro de Roma. Y una de sus favoritas era aquella donde vendían vasijas antiguas. En una de sus visitas a esa tienda vieron una hermosa tacita. ¿Me permite ver esa taza?, preguntó la señora. Nunca he visto nada tan fino, tan magnífico, tan perfecto. En cuanto la mujer tuvo en sus manos la taza de té, esta tacita empezó a hablar. Y la taza decía: usted no entiende. Yo no he sido siempre esta taza que usted está sosteniendo. Hace mucho tiempo era solo un montón de barro amorfo. Mi creador me tomó entre sus manos, me golpeó y me amoldó cariñosamente. Llegó un momento en que me desperté y le grité: por favor, ya déjame en paz. Pero él solo me sonrió y me dijo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor en mi vida. Me pregunté por qué mi amo quería quemarme. Así que toqué la puerta del horno a través de la ventana. Pude leer los labios de mi amo que me decía: todavía no es tiempo, aguanta un poco más. Finalmente se abrió la puerta. Mi amo me tomó y me puso en una repisa para que me enfriara. Así está mucho mejor, me dije. Cuando me hube refrescado, él comenzó a cepillarme y a pintarme. El olor de la pintura era terrible. Sentía que me ahogaba. Por favor, detente, le gritaba a mi amo, pero él apenas movía la cabeza con un gesto negativo y decía: aguanta un poco más. Todavía no es tiempo. Al fin terminó de pintarme, pero me metió a otro horno. No era como el primero. Este era todavía mucho más caliente. Ahora sí que estaba segura de que me sofocaría.
le imploré que me sacara, grité, lloré, pero él solo me miraba diciendo, todavía no es tiempo, aguanta un poco más. En ese momento me di cuenta de que no había esperanza. Nunca lograría sobrevivir a ese horno. Justo cuando estaba a punto de darme por vencida, se abrió la puerta. Mi amo me tomó cariñosamente, me puso en una repisa aún más alta que la anterior. Allí me dejó para que me refrescara. Después de una hora, mi amo me dio un espejo y me dijo, esta eres tú, mírate. Yo no podía creerlo. Esa no podía ser yo. Lo que veía era tan hermoso. Y él continuó, sé que te dolió haber sido golpeada y amoldada por mis manos, pero si te hubiera dejado como estabas, te hubiera secado. Sé que te causó mucho dolor el primer horno, pero si no te hubiese puesto allí, seguramente te habrías hecho añicos. También sé que los gases de la pintura te provocaron muchas molestias, pero si no te hubiera pintado, tu vida no tendría color. Y si no te hubiera puesto en el segundo horno, no habrías sobrevivido mucho tiempo, porque no tendrías la dureza suficiente. Ahora, eres un producto terminado. Eres lo que tenía en mente cuando te comencé a formar. Amigos, esta reflexión que saco del libro La vaca sin culpa, que son algunas anécdotas pues, que nos permiten también entrar en reflexión, creo que nos lleva por dos caminos. El primero pues es mencionar precisamente el camino del dolor, si se quiere llamar así. Y si duele, amigos, es porque hay progreso. Con esto quiero invitarlos a que pensemos que si en tu vida existe algún tipo de dolor, es porque ese dolor está para ti, puesto allí, precisamente para que crezcas, para que mejores, para que te perfecciones. Cuando te esfuerzas en hacer algo, también hay momentos de dolor. También hay momentos en que al avanzar parece que ya no eres capaz de seguir. Parece que tus fuerzas se agotan. Parece que simplemente ya no das más. El ejemplo más claro para este tipo de cosas o para este tipo de momentos está en aquellos momentos que haces ejercicio, por ejemplo. Hay mucha gente que le encanta irse para el gimnasio, ¿no? Hay gente que le encanta irse, qué sé yo, o levantarse o coger algunas rutinas en el día de hacer ejercicio. Empezar es muy fácil. Usted va 1 o 2 días o una semana y a la semana empieza el dolor porque el músculo empieza a doler. Porque el músculo se empieza a ensanchar, porque el músculo parece que se fuera a reventar. Y mucha gente, cuando pasa eso, abandona. No sé si les ha pasado, efectivamente, que usted empieza algo, no solo pasa con el ejercicio, pasa con 1000 cosas, con 1000 hábitos nuevos, que precisamente aparece un momento en el que usted como que ya se desespera porque usted dice, esto no es para mí, yo no soy capaz, ya estoy reventado, esto es muy difícil. Pasa, por ejemplo, en los deportes, muchísimo. Entonces, usted ve que empieza la carrera, o que empieza el partido, o que empieza simplemente el juego de ese deporte que desea realizar. Y hay partidos, o hay momentos del juego, que pareciera que quieres renunciar. Ya estás como reventado, decimos nosotros. Ya estás como que no eres capaz de más, como que ya de ahí no puedes seguir, como que simplemente hay dolor, porque te sientes con algo de impotencia. ¿Han visto en los partidos, por ejemplo, los signos de impotencia? Y hay muchos signos de impotencia, pero entre ellos está la agresividad. Vas a atacar a un compañero o a un rival en este caso, lo vas a atacar y no mides distancias. Y se te olvida, de alguna manera, esa
digamos que esos principios deportivos y entonces los tratas de cualquier manera, pero es señas de impotencia. Cuando eso se da es cuando hay dolor, y si hay dolor es porque hay avance, cuando hay dolor es porque hay progreso. Asimismo pasa en todo aspecto de nuestra vida. De manera especial pasa cuando queremos eliminar un mal hábito de nuestra vida y adquirir un nuevo hábito. ¿Se acuerdan que hemos dicho que adquirir un nuevo hábito, dicen que se demora más o menos 21 días de constante disciplina, de constante acción, de hacerlo repetidamente? Nos hablan de 21 días y nos dicen que 21 días son los necesarios para instaurar un nuevo hábito en tu vida. Pero esto tiene algo más. Porque hay mucha gente que piensa, listo, si son 21 días, entonces hagamos esto un mes y con toda seguridad que ya tengo implantado el hábito. Pero resulta que nuevas investigaciones nos hablan de que ya no es suficiente los 21 días. De que hay 3 momentos de 22 días cada momento. Y que el momento de la mitad, es decir, los segundos 22 días, son los más complejos. Creo que ya habíamos hablado de esto en programas anteriores. Pero quiero repetirlo para que nos quede claro y para que aquellas personas que no lo hayan escuchado también lo tengan en cuenta. Si usted instaura un hábito en su vida, va a tener que hacerlo como mínimo 60, 66, 70 días. Es decir, lo más fácil es, para uno no enredarse, simplemente hacerlo seguido durante 3 meses. Y el mes más difícil va a ser el segundo. Entonces, usted empieza a hacerlo y el primer mes tiene algo de diversión. ¿Por qué tiene algo de diversión el mes? O los primeros días, los primeros 22 días. Porque son esos momentos en que usted tiene el entusiasmo, las ganas, son esos momentos en que usted dice, uy, sí, vamos a hacerlo. Como cuando vas al gimnasio, como cuando empiezas a hacer ejercicio y tú estás motivadísimo, ¿no? Cuando empiezas a ir a entrenar, por ejemplo, qué sé yo, algún deporte. El muchachito que sale entusiasmado a jugar fútbol y entonces los primeros entrenamientos es una diversión, es un juego. Pero llega un momento, después de esos primeros 22 días, el segundo momento, y ese es el peor momento que existe porque es el momento en que puedes abandonar. Porque pasan 2 cosas, o una, que ya se pierde esa primera motivación que tenías. Segundo, puede ser que como que empiezas a pensar que no, que eso no es lo que yo me imaginaba, que eso no es lo que yo esperaba, que eso no es para mí. Como el muchacho que se mete a la carrera universitaria y cuando va terminando el primer semestre sale a decirle al papá, papá, yo quiero cambiar de carrera porque esto no era lo mío. Nos pasa ese tipo de cosas a los seres humanos. Llegamos a un punto, y eso nos pasa en todo, en el trabajo, en 1000 cosas, que usted como que se siente cansado, aburrido, decepcionado, como que esto no era lo que yo esperaba, como que esto no era lo que yo quería, yo tanto que soñé con esto, y esto resultó ser esto, por Dios. Es lo que piensa el ser humano normalmente. Y pasa en ese segundo periodo. Muy comúnmente pasa en ese segundo periodo. Es el momento más difícil, es cuando ya no dan ganas de hacerlo. Es cuando el muchacho pierde la motivación de ir al entrenamiento, es cuando esa persona pierde la motivación de ir al gimnasio, es cuando usted pierde la motivación de seguir en esas cosas que venía haciendo. Usted empezó a leer, que es lo que hemos dicho, un hábito tan bonito. Y usted empezó entusiasmado y diario estaba dedicando X hora a leer, X momento. Cuando digo hora no digo pues los 60 minutos, sino X momento del día para leer, así fuera 10 minutos, 15 minutos. Y llega un punto en el que usted ya se desmotiva. ¡Ah, qué pereza! Desmotivación se da en el segundo periodo. Cuando llegan esos momentos, son los momentos en que con más ganas tienes que hacerlo. Es decir, hacerlo aún sin ganas. Cuando no hay motivación para hacer las cosas, es cuando hay que hacerlas. Porque es cuando le estás diciendo a tu cuerpo, o a tu mente, o a tus sentimientos, o a tus emociones, no me importa que no quieras hacerlo, vamos a hacerlo porque esa es mi voluntad. Y ahí es donde demuestras tu voluntad, como esa tacita de la que estábamos hablando ahora, que la van pasando al segundo horno y ella ya está que se revienta, que ya no quiere más, quiere volarse de allí. Es en ese momento que hay que aguantar un poco más, dice la lectura que hacíamos ahora. Aguanta un poco más.
Cuando estés con ganas de abandonar tu hábito, aguanta un poco más. Recuerda que el talento no sirve de nada si no está acompañado de disciplina. Si no está acompañado de disciplina. Se hace pues difícil a veces o por momentos el intento, ¿no? Se hace difícil el esforzarte mucho. Pero en esos momentos, como ya les decía, es en que se corre el riesgo de desistir. Y por eso hay que insistir, persistir, porque si no, sencillamente se desiste. Hay que aprovechar ese momento para seguirlo intentando. Es en ese momento donde debes sacar esas fuerzas escondidas que hay en ti, en lo más íntimo de tu ser, a través de tu voluntad, para continuar. Recuerda, no hay mejor momento para hacer las cosas que cuando no tienes ganas de hacerlas. Yo les pregunto, ¿a quién le dan ganas de levantarse? Yo creo que a casi nadie, a no ser que ya se haya instaurado el hábito. Si no se ha instaurado el hábito, a todos nos da duro levantarnos y empezamos con esa jodita de la alarma. Otros 5 minuticos, otros 5 minuticos, otros 5 minuticos, ¿recuerdan? Y usted se queda acostado 1 hora, 2 horas más, porque es que uno no tiene ganas de levantarse. Es en esos momentos que hay que hacerlo. Cuando más sueño hay, cuando más pereza hay, cuando menos ganas hay. Ahí es donde hay que levantarnos, porque es donde demostramos nuestra fuerza de voluntad y donde le generamos a nuestro cerebro, a nuestra mente, una nueva dinámica, porque le estás diciendo, tú no vas a ser, o el cuerpo o las emociones no van a ser las que me van a dominar, yo las voy a dominar. Tengo mucho sueño, yo voy a dominar el sueño. ¿Cómo? Levantándome. A la hora en que dije que me iba a levantar. Si yo dije que me iba a levantar a las 4 de la mañana, entonces me levanto a las 4 de la mañana. Si dije que a las 5 de la mañana, a la hora que sea que te levantes, yo no sé. Pero tienes que hacerlo, porque le estás mandando un mensaje a tu cuerpo, a tus emociones y sobre todo a tu voluntad. Tienes una fuerza de voluntad escondida que tienes que demostrar. Así es que se construyen y se crean los hábitos. Como el muchacho, es que yo no quiero ir a estudiar. ¿Qué muchacho querrá ir a estudiar, por Dios? Si fuera por querer, si fuera porque tiene ganas, si fuera... No, tiene que ir. Y la única forma es que el muchacho lo haga conscientemente para afianzar su voluntad. No es a la brava y no es obligado por otros. Tiene que nacer de su propia voluntad. Por eso es que a los niños hay que tratarlos como si fueran adultos, porque ellos son capaces de entender estos conceptos de los que nosotros hoy y constantemente a través de este programa hablamos, conceptos como la disciplina, como la constancia. Son conceptos que ellos son capaces de interiorizar si nosotros se los sabemos dar. Pero el problema es que nosotros no sabemos hablarle al muchacho. El problema es que nosotros creemos que el muchacho no entiende y creemos que con ellos todo tiene que ser a la brava. Creemos que es obligándolos y no es obligándolos. Porque ellos son los que tienen que ser conscientes de sus hábitos y finalmente ser también capaces de tener su propia fuerza de voluntad para tomar sus propias decisiones. ¿Usted se imagina que usted esté con su hijo todo el tiempo para estar diciéndole qué hacer o qué no hacer? Ahí es donde se pierden los muchachos. Porque si usted lo enseña a que todo usted se lo dice, a que todo tiene que esperar la aprobación suya como papá o mamá, entonces cuando ese muchacho esté solo, ¿qué va a hacer? Ahí es donde se embolanta porque cree que todo se lo tienen que decir. Y entonces aparece el amiguito a decirle, haga esto, haga lo otro, fumes esto, tómese aquello. Y el muchacho, como no tiene fuerza de voluntad, lo va a hacer sin siquiera pensarlo. Y allí se nos puede llegar a perder. Porque lo enseñaste a que todas las decisiones de él las tomabas tú. Tiene que aprender a tomar sus propias decisiones. Yo no digo dejarlo solo, es acompañarle el camino en el que él asuma
el compromiso con su propia voluntad y con sus propios hábitos. Es la constante repetición, amigos, los que nos lleva a la perfección. El talento, les decía hace un rato, no vale de nada si no hay disciplina. Es la constancia, es la repetición, es la práctica continua la que nos lleva a la excelencia. Y como les decía, cuando el músculo duele, cuando tus fuerzas se agotan, cuando ya no eres capaz de seguir, es cuando más debes demostrar que tu voluntad es de hierro. ¿Para qué? Para implantar esos hábitos que desarrollarán en ti ese carácter, ese mismo carácter que al final te llevará a tu destino. Recuerda esa frase, recuerden esa frase que si no estoy mal es un principio oriental también. Instala o implanta un hábito y cosecharás un carácter, ¿cierto? Y eso empieza desde antes, ¿no? Implanta una acción y cosecharás un hábito. Implanta un hábito y cosecharás un carácter. Implanta un carácter y cosecharás un destino. Ese es el camino. Decide hoy qué es lo que quieres hacer con tu vida y empieza a hacerlo con repetición. Acción repetida, acción continuada es lo que te lleva a la perfección. Una persona que sea el mejor jugador del mundo no se hace el mejor jugador del mundo de la noche a la mañana. No nace siendo el mejor jugador del mundo. No lo nace siendo. Puede tener 1000 habilidades, puede tener un talento excepcional, pero si ese talento no lo desarrolla, si ese talento no lo acompaña de disciplina, si ese talento no lo acompaña de repetición, ese talento se pierde al lado de quien realmente dedicó tiempo, disciplina, trabajo continuo, esfuerzo en hacerlo. Hay ejemplos que a mí me encanta colocar. Y entre ellos, yo comparo 3 jugadores que para mí son referentes. Para mí. En alguna época lo fue Ronaldinho, creo que para todos. Perfecto. Un jugador de mucho talento, pero que acompañaba ese talento de juego y todo lo convertía en juego, y hay algo importante. Y quiero también en eso detenerme un momento. Y es, si bien a veces hacer un hábito, a veces hacerlo con esfuerzo es difícil. Yo sé que también se necesita. Pero la mejor forma de convertir o de hacer de algo un hábito es empezar a hacerlo divertido. Es decir, es importante poder pensar que lo que estás haciendo es un juego para ti, que te encanta hacerlo. Es engañar, si se quiere la palabra, a la mente. Es engañar a la mente. Hay cosas que no queremos hacer, pero es engañar a la mente casi diciéndole, yo quiero hacerla. Y volverla un juego, volverla algo que te agrada. Volver una actividad desagradable, volverla agradable. Algo que no te gusta, que no te nace hacer, pero la vuelves agradable. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que engañando a la mente, con eso, tú te puedas volver divertido en ese sentido. ¿Qué pasa con Ronaldinho? Volviendo al ejemplo. Ronaldinho era una persona, que así lo vi yo en todo el tiempo, por lo menos que lo vimos jugar en algunas entrevistas que le hacían, era una persona que se divertía con el balón. Él casi nunca pensaba en el juego como una competencia. Si ustedes lo veían a toda hora jugando, si un rival lo tiraba al piso, él se reía. Si alguna jugada no le salía, él se reía. Si una jugada le salía, igualmente se reía. Es decir, para él todo era una diversión. Y él no estaba enfocado en ser el mejor del mundo, a él ni le interesaba. Yo creo que si no estoy mal, él se ganó un solo Balón de Oro, o no sé ni siquiera si se lo ganó. Pero el caso es que él no estaba como pensando en eso, era lo que menos le importaba. Él se estaba divirtiendo y llegó un punto en el que él dejó de divertirse. Lo llamaron la crisis de su carrera futbolística. Él dejó de divertirse, él dejó de jugar con ganas y con gusto porque se lo volvieron una obligación. Él empezó a sentir el peso de su talento, empezó a sentir el peso precisamente de lo que él venía haciendo. Entonces el entrenador, la hinchada, sí, todos sus seguidores, el equipo, todo el mundo enfocado en presionarlo, ¿sí? En presionarlo muchísimo, precisamente para que él hiciera más. Y él empezó a sentir esa carga y tuvo una crisis, porque era de esas personas que
no quería eso. Él no estaba pensando en eso. Sin embargo, era un talentoso que disfrutaba con el balón. Después recuperó algo de su magia, pero no volvió a ser el mismo. De ahí se salió de Barcelona y bueno, y ya dio todos los rumbos que nosotros conocemos por Brasil y demás. Volvió a su casa porque decía que allá quería volver. Eso es un ejemplo de una persona que tiene talento y que el talento lo convierte en una diversión, pero que lo hace constantemente, porque además era una persona que todo el tiempo se la pasaba con el balón. Usted lo veía caminando, a veces en entrevistas, y era jugando con el balón, siempre, haciendo la 31, siempre con el balón, siempre con el balón, siempre con el balón, a toda hora con el balón, sin dejarlo caer, charlando como un periodista y con el balón. Podía estar en una silla y él con el balón de un pie a otro, pasaba muchísimo. Los otros ejemplos son más actuales y son dos contextos que yo coloco. Uno es Messi y el otro es Cristiano Ronaldo, para colocarlo en el ejemplo al que quiero llegar con el tema del hábito. Messi es un talentoso del carajo, me encanta verlo jugar. Lo llaman por ahí el jugador perro o algo así, perro futbolista. Precisamente porque él se enfoca en el balón. El secreto de él está en que no pierde el balón, persigue el balón es para él, esa pelota es para él su foco. Ese es su foco, a él no le interesa nada más que estar detrás del balón. Pero es simplemente talento, es talento. Si ustedes ven hoy, la carrera de Messi se está opacando. Y de todos los jugadores llegará un momento en que se opacan. Porque también hablábamos ayer, si no estoy mal o antier, de lo importante que es también saber retirarse en el momento de mayor gloria. Y a veces esperamos demasiado, o a veces ese mundo del fútbol, que además es una mafia, es una trata de blancos, pues lo obligan a quedarse, como estos días que él quería irse de Barcelona y simplemente no lo dejaron porque las cláusulas del contrato pues le implicaban pago de una sanción muy grande. Pero es un talentoso, cosa diferente a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo no es una persona de talento. Pues mire los dos contextos tan diferentes. Cristiano Ronaldo para mí es el atleta perfecto. Y el atleta perfecto precisamente porque se hizo a punta de hábitos, a punta de disciplina. No tiene el talento de Messi, no lo tiene. Pero estoy absolutamente seguro que Cristiano Ronaldo tiene mejores hábitos que Messi y que muchos jugadores. Hábitos. Porque quienes han jugado con él, quienes han tenido la oportunidad de compartir con él, cuentan en las entrevistas y todo lo demás que es una persona disciplinada, cumplida, puntual, que cuando los demás compañeros del equipo llegan a entrenar, él ya está en la cancha hace mucho rato, con el balón, pateando con el balón, ensayando tiros libres, ensayando penales, haciendo jugadas, divirtiéndose también con el balón, pero desde un aspecto de disciplina. Mire que son dos contextos diferentes. Usted puede volver una diversión su juego, pero él lo volvió su profesión. Y ahí es donde usted también tiene que definir qué va a hacer con su vida. Si solamente va a ser un tema divertido o si también va a ser un tema profesional. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y de acuerdo a cómo tomes el hábito, de acuerdo a cómo fomentes la disciplina en tu propia vida y tu voluntad, vas a hacer de tu vida una obra perfecta. Como decíamos, si ves que no, todavía las cosas no se dan, si ves que es muy difícil, si ves que es que todavía no eres capaz de salir, si ves que es que las cosas no se están dando, si tienes 1000 presiones encima y estrés porque te están presionando, porque las cosas no salen como quieres, es porque te toca aguantar un poco más, pero estás progresando, estás avanzando. No creas que se está perdiendo el tiempo, no desistas, no caigas por favor, levántate, sigue adelante y cosecha ese destino para el que fuiste creado. Aguanta un poco más. Muchas gracias amigos por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad en el camino de la felicidad. El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación.